sitio. Y si tú eres coherente, trabajas, mantienes la ilusión, mantienes viva la ilusión, yo creo que al final las cosas terminan saliendo. Bueno, pues son bastantes en realidad, o sea, yo soy de los que disfruté la carrera. Seguramente los mejores sean los de las personas. Quiero decir, pues los compañeros de clase, los profesores, la relación que se creaba, ¿no? Me gustaban mucho, por ejemplo, los grupillos estos en los que de pronto nos juntábamos todos para hacer proyectos y entonces el que se haga mejor proyectos pues corregía un poco a los otros, nos juntamos, por ejemplo, a hacer estructuras y el que sabía más de estructuras pues ayudaba a los otros, ¿no? Y esa especie de microcomunidades que se formaban eran bastante bonitas, ¿no? Y aprendí a trabajar en equipo y a trabajar también como de manera bastante feliz a pesar de todo el trabajo y de toda la presión, ¿no? Y después también me acuerdo mucho de los profesores. Quiero decir, hubo algunos profesores que marcaron mi carrera y recuerdo con mucho cariño algunas de las clases de proyectos con el profesor dibujando en tu plano, que, no sé, las recuerdo como con cariño. Y después una cosa que me gustó también era como el ambiente cultural que había, o sea, como las ganas de hacerlo bien, una ambición que tenía su lado malo, pero también su lado bueno, de intentar aprender, de ganas de aprender, y eso a mí me marcó un poco. O sea, yo a veces recuerdo, cuando estoy así más cansado, la intensidad de pensamiento que teníamos en mis años en la escuela, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que te voy a decir tres, ¿vale? Porque uno es como muy... Evidentemente, Alberto Campo Baeza, que después ha sido mi director de tesis, le tengo como un cariño especial. Me pareció muy buen profesor y además que de verdad quería a los alumnos y mucho más abierto de lo que yo creía cuando entré con él y era capaz de contar la arquitectura de forma muy sencilla pero muy profunda y a mí eso me marcó. Y después recuerdo con especial cariño también a Luis Martínez Santamaría, que me enseñó como lo profundo de la arquitectura, el tiempo lento, la poesía en las cosas sencillas, y a José Manuel López Peláez, que fue mi profesor de PFC y con el que empecé a dar clase luego después, que de alguna manera fue como el que fue capaz de reunir todo lo que había ido aprendiendo durante la escuela y me enseñó cómo aplicarlo en los edificios y también en la docencia y después me parecía una persona que realmente era entrañable, es entrañable, quiere a los alumnos, ¿no? Y para mí fue una gran enseñanza, ¿no? Cómo se metía en el proyecto de cada uno de los estudiantes. Bueno, yo en realidad todavía me siento desembarcando, quiero decir, todavía no me siento como con la estructura de decir soy un arquitecto en el que lo controlo todo, para nada. Y es verdad que mi padre es arquitecto, entonces he tenido como cierta facilidad en eso porque conocía un poco ya el mundo. A mí mi principal dificultad creo que es todo lo que no te enseñan en la carrera, ¿no? Quiero decir, toda la parte burocrática, lo que hay que luchar por los proyectos, seguramente también la parte constructiva que tú no controlas porque no tienes esa experiencia. Y después también descubrir que por lo menos a mí lo que más me gustaba y donde creo que estaban mis mejores cualidades, que era en el diseño de los proyectos, en la vida real era un momento muy determinado, pero después había que como que pelear mucho y pelear muchas veces de forma un poco como sin armas conocidas, ¿no? Que son armas que vas cogiendo un poco como con la experiencia. Eso es una cosa que todavía me cuesta, por ejemplo. O sea, todavía me siento como en ese desembarco en el que intentas hacer realidad los proyectos y los sueños y que encajen bien en la vida real y presten un verdadero servicio y sean lo necesario para la sociedad. A ver, en eso también somos un estudio pequeño y estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, hemos intentado implementar programas más complejos. Al final, como somos pocos, yo creo que o sea, el WhatsApp es lo que siempre funciona. Hasta las actas de reunión ya las actas de aula las mandamos por ahí para que estemos todos enterados, pero por ejemplo usamos OneNote para la gestión para las investigaciones que exigen los proyectos, por ejemplo, pues yo que sé, acabados, ideas que se te ocurren y para tener un sitio donde lo tenemos todo junto. Hemos usado Asana alguna vez lo que pasa es que después a la hora de la verdad los plazos, pues a cada constructor los lleva de una manera y al final nos tenemos un poco que adaptar. Y después trabajamos pues lo típico, AutoCAD, Revit, Photoshop, Rhino, todas esas maquetas, ¿no?
A la hora de conseguir clientes, la verdad es que no nos organizamos. O sea, hasta ahora pues han ido llegando, como somos pequeños pues hemos podido atenderlos, después hemos ganado algún concurso, todavía, y creo que todavía no hemos dado el salto necesario de marketing, por decirlo así, para conseguir más clientes. También porque hasta ahora mismo tampoco hemos tenido más capacidad de crecer. Quiero decir, o sea, también somos pocos y tenemos que controlar un poco ese crecimiento. En ese caso, ¿qué vemos fundamentales? Pues para nosotros es importante el desembarco en redes sociales, por ejemplo. Es verdad que nosotros no teníamos Instagram y después nos hicimos Instagram y después eso va creciendo y se crea una comunidad bonita y también tuvimos que ir mejorando nuestro portfolio y bueno, vas conociendo como mucha gente, pero no lo tenemos estructurado. Yo creo que es un reto que tenemos ahora. Creo que de hecho nuestro reto ahora mismo es pasar de una estructura casi personal de estudio pequeño en el que somos 3 más nuestros colaboradores, que tampoco son muchos, a una empresa realmente más eficiente y yo creo que ese es el reto que tienen muchos estudios de arquitectura, sobre todo de nuestras edades, ¿no? Que salieron hace poco de la carrera. Bueno, o sea, hay diferencias tanto en su formación como en la escuela en la que doy clase. Quiero decir, cuando yo estudié en la escuela, en la Politécnica, y éramos muchísimos alumnos, entonces era un poco sálvese quien pueda. Y entonces eso dejaba mucha gente por el camino, que es una pena. A cambio, pues es verdad que había pues, un ambiente competitivo con muchas cosas buenas y muchas cosas malas también, ¿no? Y es verdad que aquí somos muchos menos alumnos, pero también la relación es mucho más bonita. ¿Por qué? Porque hay una relación como un encuentro cercano que hace que sea transformador. O sea, tú conoces a alumnos, sabes dónde apretar, sabes dónde no, y eso la verdad es que es precioso. Eso a nivel de la comparación de las dos, de donde yo estudié a donde doy clase ahora. A nivel de formación, es verdad que yo sí que noto ahora una diferencia de cómo llegué yo a la escuela y cómo llegan estos chicos que están entrando ahora, ¿no? Nuestros estudiantes de ahora tienen un dominio tremendo, por ejemplo, de todo el mundo digital. Están súper habituados a hacer multitasking, por ejemplo. O sea, están haciendo una cosa y mientras están haciendo otra y tienen como muchísimos estímulos, muchísima capacidad de informarse y a cambio creo un poquito menos de capacidad de concentración o de profundización, que yo creo que es lo que a mí me da miedo a veces que se pierda, ¿no? O sea, hay muchas oportunidades, pero después también hay que aprender a parar y a trabajar con un ritmo lento. O sea, yo me encuentro muchas veces con que te traen una referencia y no saben ni siquiera de quién es. O se saben el nombre de arquitecto, pero no saben nada de lo que ha hecho o no saben qué persigue, ¿no? Y eso es una pena. O sea, yo creo que para un arquitecto está muy bien que sepa aprender de las imágenes, pero para mí, personalmente, creo que es todavía más importante que sepa aprender de las ideas. Porque las imágenes te hacen esclavo de una contingencia que puede ser bonita, que te puede llevar a otras cosas, pero las ideas, los textos, las palabras te dan un pozo de profundidad que hace que realmente lo enlaces con esa parte no visible, pero que construye la arquitectura también, ¿no? Yo creo que no tendría que perderse nunca. A lo mejor hay que cambiar la manera en la que leemos, a lo mejor hay que facilitárselo, a lo mejor las imágenes son las que captan y después hay que... Pero no podemos dejar la parte escrita o la parte de las palabras de lado, vamos, sin ninguna duda. O sea, estaríamos perdiéndonos quizás una de las cosas más bellas de la arquitectura, que es la capacidad de enlazar con lo más profundo del ser humano. Que no se desanimen, que tengan ilusión, que aguanten, que luchen por sus proyectos, que luchen por lo que quieren, porque al final las cosas salen. Y después también que tengan paciencia. Es decir, hace falta trabajo, pero hace falta también paciencia, y la arquitectura es una profesión lenta. Desde que ganas un concurso o te llega un encargo hasta que lo terminas pueden pasar años, ¿no? Y durante todos esos años puedes tener oportunidades de desanimarte o de yo qué sé, pero que el tiempo va poniendo las cosas en su sitio. Y si tú eres coherente, trabajas, mantienes la ilusión, mantienes viva la ilusión, yo creo que al final las cosas terminan saliendo. Y después también que no descuiden todo lo que han aprendido durante la carrera, en términos sobre todo de ilusión, en términos de vida cultural, es decir, que no se dejen llevar.
sino que sigan yendo a exposiciones, que sigan leyendo, que sigan viendo, cultivando sus intereses, ¿no? Que no se dejen como abducir por la parte más burocrática de la profesión, porque al final la chispa de lo que les enamora, cada uno en su ámbito, ojo que hay diferentes ámbitos, tiene que estar siempre encendida y tiene que ir alimentándose siempre. Seguramente estaría en su estudio, en el que tengo con mis hermanos, entramos al DDT, de manera un poco más estructurada, habríamos crecido un poquito, ¿no? Pero después, de todas maneras, hay una cosa que a mí me gusta siempre mucho de la arquitectura, que es que cuando empiezas un proyecto, nunca sabes cómo lo vas a acabar. Y cuando empiezas a pensar, yo qué sé, cualquier casa que te hayan encargado, nunca sabes cuál va a ser el resultado y siempre es una sorpresa. Y a mí eso es una cosa que me gusta mucho. Entonces nosotros hemos empezado ahora mismo esta aventura, tenemos una idea de hacia dónde queremos crecer, pero tampoco tanto el tipo de proyectos que nos gustaría hacer. Pero después también el estar abierto a las sorpresas y a lo que la vida te vaya proponiendo, yo creo que es un valor y es muy satisfactorio ver cómo a veces llegas a sitios donde ni te habías imaginado, pero que en realidad estás mejor, ¿no? Yo creo que lo que tienes en cada momento es lo que necesitas tener, ¿no?